Hola, bienvenidos. Mi nombre es Wilson Pavón. Hoy abordaremos un tema muy interesante que es la justicia especial militar. Este video informativo abordaremos un caso judicial relevante dentro de la jurisdicción castrense colombiana, es decir, aquella especializada en juzgar delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones. Analizaremos la providencia emitida por el Tribunal Superior Militar y Policial en Bogotá, en el proceso radicado bajo el número 160052. Este caso involucra al soldado profesional Víctor Javier Saavedra Laguna, acusado de abandono del servicio. Exploraremos los hechos, el problema jurídico, la normativa aplicable y el contexto institucional que rodea esta decisión judicial emitida el 14 de noviembre de 2024. Antes de entrar en el caso, vale la pena entender qué significa la palabra castrense. Dato curioso, la justicia penal militar castrense se aplica exclusivamente a miembros de la fuerza pública en servicio activo. Su nombre castrense proviene del latín castrum, que significa campamento militar, y castrensis, relativo a la vida militar que se usaba en Roma, de donde deriva nuestro ejército como hoy en día se conoce. También de la palabra castillo, donde antiguamente se resguardaban los soldados. El proceso fue resuelto por la primera sala de decisión del Tribunal Superior Militar y Policial ubicada en Bogotá, D.C. La providencia tiene fecha del 14 de noviembre de 2024 y fue radicada bajo el número 1652. El magistrado ponente fue el coronel Gustavo Alberto Suárez Dávila, acompañado por los coroneles Sandra Patricia Botía Ramos y Paola Liliana Zuluaga Suárez, esta última en calidad de magistrada en reserva activa. El acusado, soldado profesional Hamilton Javier Saavedra Laguna, no se presentó a su unidad militar el 6 de diciembre de 2020, tras vencerse su permiso otorgado por el Plan de Bienestar COD. Se reincorporó el 17 de diciembre, excediendo el límite legal de 5 días de ausencia injustificada. Por esta conducta fue condenado en primera instancia a 12 meses de prisión por el delito de abandono del servicio. La acusación fue formulada por el Juzgado Tercero de Brigada. Posteriormente, la Procuradora Judicial Penal Príntino apeló la decisión, argumentando que el procesado actuó bajo un estado de necesidad al cuidar a su pareja sentimental, quien enfrentaba un embarazo de alto riesgo. El problema jurídico radica en determinar si el soldado profesional Hamilton Javier Saavedra Laguna incurrió en el delito de abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales tipificado en el artículo 108 de la Ley 1407 de 2010 al no presentarse en su unidad militar dentro del plazo establecido tras el vencimiento de su permiso, o si por el contrario su conducta puede ser justificada bajo la causal de exclusión de responsabilidad denominada estado de necesidad, prevista en el artículo 33, numeral 7 del Código Penal Militar. La discusión gira en torno a si el procesado actuó bajo la necesidad de proteger la vida y salud de su pareja sentimental, quien enfrentaba un embarazo de alto riesgo, y si esta situación justificaba su ausencia en el servicio militar. Este caso refleja los desafíos que enfrenta la jurisdicción castrense al equilibrar la disciplina institucional con los derechos fundamentales de sus integrantes. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir explorando el funcionamiento de la justicia penal, militar y policial en nuestro país. Como bien lo dijo mi compañero con anterioridad, el problema jurídico, más allá de definir si existe la conducta o no existe la conducta,
es definir si se configura un eximente de responsabilidad frente a la conducta. Es decir, es posible excluir la responsabilidad penal militar del soldado profesional Hamilton Javier Saavedra Laguna por la conducta del abandono del servicio según el artículo 108 de la Ley 1407 del 2010, al configurarse un estado de necesidad derivado de la situación médica urgente de su compañera sentimental y ante la ausencia de una investigación objetiva e integral que valora dicha circunstancia como posible eximente de responsabilidad. Es decir, él objetivamente se configuró el delito porque incurrió en todos los patrones o en la tipicidad del delito. Realmente él incumplió y se configuraba, pero hay que analizar a profundidad las circunstancias, si actuó con dolo, si su intención iba dirigida a causar el daño que causó, o por si el contrario, realmente él lo que buscaba era evitar un daño aún mayor. Pues hay que entender que su esposa estaba en embarazo, era de alto riesgo, él debía quedarse con ella. Entonces, ¿qué pasa? Hubo testimonios, hubo material probatorio, pero que no fue analizado de manera objetiva. Entonces, esto dio paso a que a él no se le pudiera tener en cuenta como eximente dicha situación, pese a que había una duda razonable en favor de él, es decir, no había un pleno convencimiento hacia el juez para que determinara que realmente él era responsable. Pese a esto, pese a la falta de defensa, pese a la falta de un análisis objetivo y una evaluación total de los elementos materiales probatorios, fue condenado a 12 meses de prisión por dicho delito. Bueno, en esta sentencia, como normas jurídicas relevantes tenemos pues la Ley 1407 del 2010, que es el Código Penal Militar. Entre estas está el artículo 108, pues que es el delito, que es el abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales, que fue por el cual fue condenado el soldado profesional. Está el artículo 203, que define la competencia del tribunal para conocer. Está el artículo, está el artículo 17, que es la defensa, que también se hace pues mención en la sentencia, que dice que en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho a plena igualdad respecto al órgano de persecución penal. Está el artículo 33 de la misma ley, que es la ausencia de responsabilidad, que es la que alega la Procuraduría para apelar la decisión en primera instancia. Dice que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando, según numeral 7, se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente. Entonces, en este caso es lo que se alega, porque realmente él estaba protegiendo un derecho que podía verse en riesgo. O sea, era la vida de su esposa, bueno, su compañera sentimental, y era la vida de su hijo que estaba por nacer, ¿cierto? Y básicamente son como las normas jurídicas relevantes en la sentencia, pues porque son a las que se le hacen referencia y son básicamente el soporte que tiene la Procuraduría para poder apelar la decisión. Y básicamente su sustento es: no hubo una valoración objetiva, no se valoraron las pruebas, había duda en respecto a la conducta, aún así se condenó. Entonces
eso es como todo en este contexto. Para establecer la ratio decidendi en esta sentencia, es importante resaltar que el juez tuvo en cuenta la duda razonable e insuperable que se tenía sobre si existió o no un eximente de responsabilidad que se le pudiera aplicar, en este caso al procesado, el soldado profesional Hamilton Saavedra. Es así como entonces el juez decide aplicar el principio de indubio pro reo, precisamente porque había una duda que debía ser resuelta en favor del procesado, evitando así una responsabilidad objetiva. Y en su lugar entonces revocó la decisión de primera instancia que condenaba al procesado a 12 meses de prisión por el delito de abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales, y en su lugar lo absolvió de toda responsabilidad, toda vez que el soldado profesional, después de que se presentó al batallón, manifestó que su esposa o su pareja estaba hospitalizada con diagnóstico de embarazo de alto riesgo, también aportando la historia clínica de los hechos que narró. Ahora, para establecer la obiter dicta, el tribunal explicó que los delitos dentro del ejército no son solamente faltas contra la ley, sino también incumplimientos de deberes que pueden afectar la disciplina y la seguridad. Adicional a esto, hizo un análisis sobre el concepto de estado de necesidad, concluyendo que el estado de necesidad consiste básicamente en que lo que se va a hacer se hace para evitar un daño mayor al que ya se ha causado. Y finalmente el tribunal recordó que en Colombia no se puede condenar a alguien solo por el resultado de sus actos, sino que también debe demostrarse su intención o culpa. Finalmente, en la parte resolutiva de esta sentencia, el juez decide en su artículo primero acogerse a los argumentos presentados por la Procuradora 309 Judicial Penal 1 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta misma sentencia. En su artículo segundo decide revocar la sentencia condenatoria del 11 de septiembre de 2023 proferida por el Juzgado Tercero de Brigada de la ciudad de Cali, para en su lugar absolver al soldado profesional Hamilton Javier Saavedra Laguna por el delito de abandono del servicio de soldados voluntarios o profesionales en aplicación del principio de indubio pro reo, el cual se expuso en la parte motiva de la sentencia. En su artículo tercero ofreció el recurso de casación, que es un recurso extraordinario que la parte que considere que debe presentar el recurso pues lo haga dentro del término procesal. Y finalmente en el artículo cuarto decide remitir el proceso al juzgado de origen,